Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, 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 Padre. En el nombre de Jesús, tú puedes tomar tu asiento. Este sábado tenemos ayuno en la 24. Estamos haciendo lo que el año pasado empezamos, que se llama sopa y aceite. Vamos a tener aceite y sopa este año también, pero no aquí en esta iglesia, lo vamos a tener en la 24. No sé si has estado ayunando este mes. Estamos en eso y no estamos terminando eso hasta el 31, que es este sábado. Y yo veo eso como algo profético, porque no es casualidad que en este año, ese primer mes termina el último día de esa semana. No es casualidad que en este mismo año el cumpleaños de papá cae en un domingo. Estoy viendo que todo lo que ha sido declarado el año pasado profético está al punto de brotar. Eso es lo que estoy viendo. Y yo tengo una gran expectativa con lo que Dios va a hacer en este año. Tengo una gran expectativa lo que Él va a hacer este sábado, y yo sé que el poder de Dios va a estar ahí. Amén. En esta noche estamos todavía hablando del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre me refrescas y nunca me canso de aprender de ti, nunca me canso de ti. Ya estamos en número 39. Y mientras yo estaba sentado ahí, yo estaba pensando, yo no sé si la iglesia se ha aburrido de esta serie. A mí no, esto es literalmente mi entrenamiento. Estoy siendo discipulado por el Espíritu Santo cada semana, y Él me está capacitando en cada semana con unciones que no tenía una semana antes. Y si tú aplicas la palabra en tu vida, ustedes pueden tener el mismo testimonio. Porque esto no es por ejército, no es por fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor. Amén. Pero cuando yo tenía ese pensamiento, yo pensé que estamos edificando esta iglesia sobre el Espíritu Santo. Y tuve el pensamiento de que cuando Jesús estaba hablando con Pedro, y cuando Él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Cristo es la roca. Pero aunque Pedro tenía el nombre de Pedro, Jesús no podía edificar la iglesia sobre el Pedro que caminaba con Jesús aquí en la tierra. Él no podía edificar esa iglesia sobre ese Pedro. Hasta el momento en Hechos, cuando el viento recio entró en ese aposento alto y bautizó a todos los discípulos. Y como yo siempre digo, y lo voy a repetir por el resto de mi vida, cuando ellos entraron en ese lugar, cuando ellos entraron en ese aposento alto, entraron como discípulos. Pedro entró como Simón. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos salieron apóstoles, y él salió Pedro. Él salió la versión de la roca donde Jesús podía edificar una iglesia. Y aunque estamos edificando esta iglesia sobre el Espíritu Santo, es semejante a cómo Jesús edificó y transformó a Pedro. Esta serie debe servir como una transformación. Esta serie debe servir como capacitándote, como ungiéndote cada semana. Debe llevarte en una nueva dimensión cada semana a las alturas. En esta noche estamos hablando de quién es este Espíritu Santo, quien los llenó a todos. Vamos a conocerle, ¿no? El sonido de un viento recio. Un viento recio tiene un sonido. No sé si has estado en una casa una vez durante una tormenta de viento. El viento, aunque no lo puedes ver, el viento tiene un sonido. Y yo no sé de ti, ¿hay alguien que lo conoce? Sí, ese viento loco. Tú estás en la casa, yo sé, eso me recuerda de Puerto Rico, donde sufren muchos huracanes, ¿verdad? En cada casa en Puerto Rico, ellos tienen ciertas cosas
para cada una de las ventanas. En algunas de las casas tú puedes ver huecos donde ellos ponen los tornillos. En otras casas que tienen más plata tienen, no sé, metal que puede cubrir las ventanas. Pero ellos ya se preparan por si acaso hay un huracán. Y los huracanes vienen casi todos los años. Hay una temporada de huracán. Eso es loco para mí. Para mí, nunca quiero vivir en Puerto Rico porque no quiero vivir durante la temporada de huracán. Pero me han dicho que cuando ese viento recio viene, empieza a temblar todo. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Me recordó que yo fui allá una vez durante la temporada de huracán. Y yo estaba en la casa de mi tía, en el cuarto, en el sótano. El cuarto estaba posicionado como en el centro de la casa. Y en toda la noche la única cosa que tú podías oír era las cosas temblando. Yo no sé de ti, pero eso es el sonido de como yo imagino los fantasmas suenan. Eso inspira miedo. Todo tiembla en la casa. Yo dormí, yo no sé, con la ayuda de Dios en esa noche. Porque cuando yo me desperté en la mañana había agua sobre las baldosas en ese sótano. No era tan loco. Pero el viento tiene un sonido. El viento no se ve, pero se siente, se oye. Y como las palabras que salen de nuestras bocas, eso también es viento, eso también es aire. Estamos en el capítulo nuevo de esta iglesia y en una dimensión nueva del Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo? Es lo que estamos tratando de comprender. Estamos tratando de recibir la persona del Espíritu Santo. Y hoy no estamos hablando de una doctrina, no estamos hablando de teología, estamos hablando de un viento, estamos hablando de poder, no estamos hablando de una experiencia emocional. No estamos teniendo ese servicio este sábado para tener otra experiencia emocional y tú sales igual. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas que vienen con una demanda van a ser llenos. Van a ser llenos. Yo declaro este año el año de la victoria de Dios, no solo en Maranata, pero en aquellos que tienen demanda, en aquellos que se despojan, en aquellos que tranquilizan esos pensamientos. Estamos hablando de una experiencia emocional. Wow, cuando el Espíritu Santo me tocó, fue tan nice. Pero tú sigues igual. Hoy estamos hablando de un sonido. Porque antes de que el Espíritu Santo se viera, antes de que el Espíritu Santo se sintiera, el Espíritu Santo se oyó. Hechos capítulo 2. Y estamos en los primeros 13 versículos en toda esta noche. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira, está hablando de cuando llegó el día de Pentecostés. Pero el día de Pentecostés no era el día que ellos llegaron. Ellos ya estaban ahí. Pero aquí está haciendo una referencia de cuando llegó el día de Pentecostés. Yo no sé de ti, pero hay muchos días que se repiten. Hay muchos días que siempre llegan. Tú tienes tu cumpleaños, tú tienes, no sé, fiestas patrias, tú tienes tu aniversario, tú tienes muchas fechas que vienen.
Vamos a decir tu cumpleaños. Tu cumpleaños viene solo una vez cada año. Pero cuando yo celebraba más, mi cumpleaños duraba una semana y pico a veces. Todos los días era mi cumpleaños. Si tú quieres, todos los días pueden ser tu cumpleaños. Y si tú quieres, todos los días pueden ser el día de Pentecostés también. Depende en lo que tú decides, porque todo es posible para aquel que cree. Tú puedes desear al Espíritu Santo tanto que Él te despierta cada mañana con un viento recio. La gente siempre tratando de entender. Una conversación que tuve este martes. Yo no vine al servicio aquí el martes. Tenemos servicio de oración para que todos sepan. No vine aquí porque tenía que ministrar en la iglesia de Maranatá Pacora. Y yo fui allá, yo prediqué, todo salió muy bien. Pero después del servicio un hermano viene hacia mí y él me pregunta, él me hace una pregunta. Y la pregunta es que si tú estás en un servicio y si alguien dice en el nombre de Jesús, yo declaro que Joel está sano, ¿tú crees que si yo que no tengo el nombre de Joel, si yo tengo la misma enfermedad, que Dios me va a sanar? Y yo traté de explicarle, me interrumpió. No lo recibí como un falto de respeto. No te levantan, ejército de Dios. Eso no es el tiempo para eso. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y ya. No tenemos que brincar a nadie. Solo los demonios, cuando tratan de robar nuestro destino, cuando tratan de robar nuestro futuro, cuando tratan de ponerse en medio de nuestra familia, ahí no, porque yo y mi familia serviremos al Señor. Aleluya. Pero él me hizo la pregunta y cuando yo trato de darle una respuesta, me interrumpe para realmente hacer la pregunta que él tenía. Y es más su ofensa, porque él dijo: porque cada vez que estamos aquí y estamos intercediendo, siempre estamos intercediendo por Pacora. ¿Por qué es que siempre estamos intercediendo por Pacora? Yo dije, porque esta iglesia se llama Maranatá Pacora y está en Pacora, ¿no? Y él me dijo, no, está en Paso Blanco. Y yo dije, ¿de veras? Sí. Y yo dije, pues yo no sé, pero yo no entiendo por qué tiene que ser tan complicado. ¿Por qué nosotros queremos meternos en todos los detalles, tratando de entender todo, cuando estamos en la presencia de Dios? Todo tiene su respuesta. De repente todo tiene sentido. Para mí no me importa si estoy orando por Paso Blanco o por Pacora. Si mis pies ha tocado esa iglesia en Paso Blanco, el reino de Dios ha llegado a ese lugar. La gente trata de entender. Hay muchos que quieren el don de la interpretación de lenguas para acosar los que están orando en la iglesia y para juzgar si tienen un bautismo verdadero. Oh, esa persona no sabe lo que estaba diciendo, pero yo lo sé. Tú no sabes nada. Yo ni sé lo que yo estoy diciendo cuando yo oro en lenguas. Lo que yo sí sé es cuando oro en muchas lenguas, de repente las cosas empiezan a cambiar. De repente algunas personas se endemonian sin yo saber por qué. Se endemonian porque yo profeticé sin saber. Dios incomoda, Dios inquieta, Dios fastidia a cada persona que tiene una ofensa contra mí, contra este ministerio, contra esta iglesia, contra nuestro papá. Y de repente ellos se encuentran con dolores de cabeza. Y yo no estoy intercediendo en mi cuarto, dale dolor de cabeza, mátalo. De repente se encuentran en hospitales, enfermos. De repente ellos están pidiendo oración. Pero no porque lo oro, pero porque lo oro en lenguas.
Lo oro en los misterios. Cuando tú oras en misterios, en ese momento tú le estás diciendo al cielo: yo confío en ti y en tu palabra. Vamos a entrar aquí porque si no, no vamos a salir. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero eso no es un detalle pequeño. El Espíritu Santo no cae en desorden. El viento de Dios no sopla donde hay división. Dos palabras claves: juntos y unánimes. Ellos estaban juntos por, creo que fue 10 días. Ellos estaban en ese aposento alto por, creo que 10 días. Hasta que se convirtieron unánimes. El día de Pentecostés no llegó. Estaban juntos, pero no unánimes. Como nosotros en este servicio estamos juntos, pero no estamos unánimes. ¿Por qué? Porque tenemos división aún en las sillas. Tenemos algunos que se sienten adelante, tenemos algunos que se sienten atrás. Y estoy mirando a los que están adelante para que ninguno que están atrás se ofenden, porque no estoy hablando específicamente de ti. Estoy hablando de estando juntos y unánimes. Y después de eso, Dios desata un momento Pentecostés. Dios quiere unificar esta iglesia. Dios quiere preparar su novia. Dios quiere levantarla. Dios quiere unir los huesos que están secos en el valle. Y no estoy diciendo que estos huesos adelante no están secos. No estoy diciendo eso, porque aunque parece fuego, a veces es hielo llamándose fuego. Estaban juntos y estaban unánimes. Pero entonces el versículo 2 dice algo. Y de repente estaban juntos, estaban unánimes. El día de Pentecostés llegó y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Dice, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo. El estruendo no es el viento, el estruendo es el sonido del viento. Cuando el estruendo viene, tú tienes que prestar atención. Cuando el estruendo viene, algo está al punto de pasar. Y yo no sé si tú has notado, pero todo el año pasado era un estruendo. Hay un viento recio que está llegando a este ministerio. A mí no me importa tu circunstancia, tu desierto. Eso es estruendo. Hay un viento recio soplando. Quiero que lo veas, quiero que lo veas. No dice que vino el viento, dice que vino el sonido de un viento, como un huracán. Yo no sé de ti, pero si oigo un viento loco de esa manera, eso me da un poquito de miedo. Estoy seguro que ellos sintieron la misma cosa. Estamos aquí 10 días, nada está pasando. Nada, ni ellos sabían que estaban en acuerdo. No es como si todos recibieron la revelación en el mismo momento. Wow, apenas ahora estamos en acuerdo y vino el viento. No, el Espíritu dice que todos estaban juntos y unánimes. Y después de eso vino el viento. El viento era la sorpresa, pero el sonido precede el viento. Hay un sonido en este tiempo. Esta iglesia tiene un sonido. Tus problemas tienen sonidos también. Hay personas que están atascados con sonidos del pasado, sonidos de opiniones de otras personas, sonidos de ideas, de sueños que nunca han pasado. Pero después del sonido viene el viento.
por eso es que tenemos que edificar esta casa sobre la roca. Para que no somos una casa construida sobre arena. Porque cuando los vientos vienen, destruye la casa. Pero esta iglesia está establecida sobre la roca. Está establecida sobre aquel que poseyó a Pedro en el nombre de Jesús. Dice que vino el sonido de un viento. Porque Dios no estaba anunciando un movimiento físico. Dios estaba anunciando un movimiento espiritual. Y antes de que algo se mueva en la tierra, Dios siempre la anuncia en el espíritu. Yo no sé de ti, pero cuando yo soplo la trompeta está soplando aire. Está soplando aire. La trompeta tiene sonido. Y esta iglesia es una trompeta. Esta iglesia es una trompeta y nuestro sonido es un estruendo para aquellos que no están preparados, porque en ese último día, cuando los cielos se abren, va a haber un sonido también, pero el sonido está anunciando la venida de nuestro Señor. La Biblia no dice que las paredes se cayeron, no dice que el techo voló. Dice que la casa se llenó. Gloria a Dios. Dios está llenando la casa. El Espíritu Santo no vino a destruir la casa, vino a llenarla. Y yo soy el templo del Espíritu Santo. Llena este templo. Aquí estoy, Señor. Te necesito. Ahora, para entender este viento, tenemos que ir atrás. Porque el Espíritu Santo no aparece por primera vez en Hechos. Y nosotros, los buenos estudiantes de quién es ese Espíritu Santo, ya sabemos que hemos predicado 39 apariencias del Espíritu Santo antes de Hechos. El viento de Dios no sopla donde hay división. Posiblemente tienes una opinión de eso por tu teología. Pero en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Posiblemente tu teología dice estaba dividido entre el desorden y el vacío. No, dice desordenada y vacía, la misma cosa. La tierra estaba unida bajo caos. Y en ese momento el Espíritu Santo entró y empezó a dividir. En la misma manera que los ángeles bajan para separar las ovejas y los chivos. En la misma manera que Jesús dijo que yo no vine aquí para hacer otra cosa. Jesús literalmente dijo: yo vine aquí para causar división. El Espíritu Santo ya lo estaba haciendo desde antes de la fundación de la tierra. Él ya estaba causando división. Pero ese es el tipo de división que nosotros necesitamos. Los santos y los que no son santos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu ahí se llama ruah, y ruah significa viento, significa aliento, significa soplo. Y antes de que Dios hablara, el viento ya estaba moviéndose. Y estoy seguro que ese viento moviéndose sobre la faz de las aguas tenía un sonido también. Estoy seguro que ese viento no era menos recio que el viento recio en el día de Pentecostés, pero era igual de recio. Y antes de que Dios hablara, antes de que sea la luz, el viento ya se estaba moviendo. El viento de Dios siempre prepara el terreno para la palabra de Dios. Y en Génesis el viento se movía sobre el caos. Pero en Hechos hemos cambiado de capítulos, ¿no?
En Génesis el viento se movía sobre el caos, pero en Hechos el viento se mueve sobre una iglesia alineada. Y ahora vamos a Ezequiel 37. Dice: el valle de los huesos secos. Dios le dice al profeta: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y yo digo en esta noche: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No te estoy criticando para decir que tú eres tibio, eso no es mi lugar de decirlo, pero estoy llamando a los vientos que soplan sobre cada cosa que tú cargas que está muerto, que sopla sobre tus ideas muertas, que sopla sobre tu matrimonio muerto, que sopla sobre esos callos que tú tienes en tu corazón que están muertos. Eso no era solo profecía. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. No era solo profecía, era viento. Las palabras eran vientos antes del viento. Y los huesos no vivieron. Los huesos no vivieron hasta que el viento entró a ellos. Yo declaro: el viento está entrando a nosotros. El viento está entrando a esta iglesia. Mira, Pentecostés no fue solo lenguas. Ten cuidado con tu lengua, porque tu lengua tiene el poder sobre la vida y la muerte. Pero ese bautismo que recibieron en Pentecostés no fue solo lenguas. Pentecostés fue vida entrando en cuerpos obedientes. En Génesis el viento le dio vida a los cuerpos naturales de Adán y de Eva, pero en Hechos el viento le dio vida a los cuerpos espirituales de los discípulos. Y ahora volvamos a Hechos 2. Y dice que el sonido llenó toda la casa. Eso no fue selectivo. Eso no fue solo en el baño. Eso no fue solo en la cocina. El sonido llenó toda la casa. Pero estoy seguro que el sonido no podía ser controlado, no podía ser reservado solo en las cuatro paredes. Estoy seguro que hay un sonido durante nuestros servicios, que hay gente que hacen compras en la 99 abajo y ellos escuchan algo. Ellos pueden oír, no lo pueden ver, no lo pueden ver, no lo pueden entender, pero lo pueden oír. Eso es el estruendo. Eso es el estruendo. Y declaramos que durante cada servicio, cuando estamos aquí adorando a nuestro Dios, cuando nosotros estamos arrodillados llorando sobre estas baldosas, esas lágrimas llegarán como lluvia de convicción a cada persona que está comprando abajo. Dice que el sonido llenó toda la casa. No fue selectivo, no fue parcial, no fue para los más espirituales. Llenó toda la casa. El sonido llenó toda la casa. Pero el viento que vino después del sonido, ese viento no pidió permiso. Yo declaro que el Espíritu Santo va a moverse en tu vida, que Él ni te va a pedir permiso. El viento llenó todo. El viento llenó todo. El viento todavía está llenando todo. Y cuando Jesús estaba dormido, vamos a regresar al el viento llenó todo. Yo sé que hay personas que critican la temperatura de la iglesia. Mis manos están fríos también, pero estoy sudando porque siempre hay fuego en el altar. Y quién sabe lo que tú piensas que es frío, que es el diablo convenciéndote de alejarte del viento. Dios probando tu corazón para ver si le vas a adorar
fuera de tu comodidad. Ay, cuando Jesús estaba dormido en el barco con los discípulos, ellos empezaron a quejarse. Despiértate, Jesús. A ti no te importa, no me importa a ti. You don't care about me. No me quieres. Él dijo, el barco está llenándose con agua. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Jesús se levantó, cuando Jesús habló, Él reprendió las olas. Sí. Él no reprendió las olas. Los discípulos estaban como, mira, este barco está llenándose con agua. Esos discípulos solo estaban enfocados en lo que podían ver, en lo que podían sentir, pero no en lo que ellos podían oír. Algo estaba hablando, algo le estaba dando la identidad de la ola, y no fue la ola. Y por eso es que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, pero contra principados y potestades. Cuando Él se levantó, Él reprendió el viento y declaró sobre las aguas. Nosotros lo tenemos al revés. Siempre estamos reprendiendo lo que podemos ver. Estamos reprendiendo lo que podemos ver y declarando sobre lo que no se ve. Tenemos que reprender lo invisible, como hizo Jesús. En ese momento los problemas no eran el agua ni eran las olas, eran el viento que le estaba dando la identidad a las olas. Y por eso es que el barco estaba llenándose con agua. Pero eso no funcionó simplemente por esa razón. Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba calmado, Jesús estaba durmiendo, porque Él sabía que esos discípulos tenían que ser bautizados en agua antes de ser bautizados en el Espíritu, porque había otro viento en camino, había otro viento más recio, más potente, un viento que llenaba todo. El viento empezó a llenar el barco con agua. Jesús reprendió el viento. Tú tienes que regresar a reprendiendo los vientos. Tu enemigo no es tu enemigo. El viento detrás de tu enemigo es tu enemigo. Y luego el versículo 3 nos muestra lo que vino detrás de ese. Ay, gracias Espíritu Santo. Lo que vino detrás de ese viento. Mira, el viento cuando estaban en el mar, el viento le dio identidad a la ola, pero el viento de Pentecostés le dio identidad a los discípulos. Los discípulos transformándose en apóstoles era la ola que salió de ese viento recio. Porque tú sabes que en el momento que recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, como una ola salieron de ese aposento alto, y de repente se desató un avivamiento. Versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mira, antes el viento llenaba el barco, pero después el viento llenó a los que estaban en el barco, a los que estaban quejándose, a los que estaban negando a Jesús. De repente, cuando fueron bautizados, no en agua, pero en fuego, no lo podía negar más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da testimonio de Jesús. Antes el viento llenaba el barco, después el viento llenaba los que estaban en el barco. Primero viento, luego fuego. Siempre es así en la Biblia. El viento aviva el fuego. El fuego sin viento se apaga. Si un día ardías por Dios, como en tu primer año de salvación, eso pasa a todos, y hay aún
profetas falsos en iglesias que son gente santa. Son gente santa. No saben cómo hacerlo de otra manera. Cuando ellos ven una persona llegar y estar completamente encendido por las cosas de Dios, siempre hay alguien, especialmente si es un joven. Siempre hay un viejo que tiene 30 años en la iglesia y siempre les dice: el cristianismo verdadero viene en como año 2. Está bien, disfrútalo. Disfruta todos esos servicios. Cuando tú estás llorando, disfrútalo. Y mira, no estoy inventando algo. Yo era líder de jóvenes allá en Chicago, y había jóvenes completamente encendidos, y la iglesia madura estaba tratando de apagar ese fuego. Pero si tú simplemente tienes una chispa, si te queda una chispa, si puedes proteger, si puedes guardar esa chispa, lo que falta es un viento y algo seco. Es el viento y algo seco. En Juan, que habla de la vid verdadera, que todos los que están conectados a él van a estar bien, pero los que no están conectados, los que están secos, los que dejaron de comer de la vid, se van a podar y se van a tirar en un lugar y van a encender un fuego con eso. Mira, todo lo que se murió de esta iglesia en el pasado servirá como la alimentación del avivamiento del futuro. El fuego se encenderá otra vez. Guarda tu chispa si no estás encendido. Primero viento, luego fuego. Siempre es así. El viento aviva el fuego sin viento se apaga, y el fuego con viento se expande. Gloria a Dios. Yo sé que cuando Sansón amarró las colitas de los zorras, cuando amarró las colitas de las zorras y encendió el campamento del enemigo, de repente todo se quemó. Pero no todo se quemó por los zorros y por el fuego que ellos cargaban. Porque cuando tú estás junto y unánime, mira, esas zorras estaban unánimes. Esto duele y tengo que correr. Estaban de un corazón. Querían ser libres de ese fuego, de ese dolor. Pero siendo encendidos, juntos, unánimes, estaban andando contra el enemigo, en la dirección del enemigo. Y no solo encendieron el campo del enemigo, encendieron el camino hacia el enemigo. Y eso es lo que pasa cuando Dios te bautiza, cuando Él pone un fuego sobre tu cabeza. Por esa razón Jesús lo enviaba en grupos de 2, porque eran zorros que tenían sus colitas encendidas. ¿Y por qué es que Él enciende tu colita? Para hacerte parar, para hacerte correr, para hacerte bailar. Yo no sé de ti, pero si estoy en fuego no puedo quedarme quieto. Si estoy en fuego, mis manos no están tocando las sillas delante de mí. Si estoy en fuego, estoy ¡sálvame! Pero ese fuego no destruyó el enemigo. Los zorros no destruyeron el enemigo. Fue el viento detrás del fuego que destruyó todo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nota esto: no hablaron cuando quisieron. Hablaron cuando el Espíritu les dio. Pentecostés no fue desorden, fue rendición. Y ahora el versículo 5 al 11 nos dice que había judíos de todas las naciones, y todos oían en su propia lengua las maravillas de Dios. Aquí está la revelación más profunda. En Génesis 11,
En la torre de Babel Dios confundió las lenguas porque el hombre quería subir al cielo sin Dios. Pero en Hechos Dios restaura las lenguas porque el cielo quería descender al hombre. Él los confundió para no llegar a Él, porque Dios quería llegar a nosotros primero. Él es así de caballero. Él siempre nos espera. Él siempre espera hasta que nosotros le demos permiso para bendecirnos, permiso para bautizarnos. Dios restaura las lenguas porque el cielo decidió bajar al hombre. Y por eso decimos que venga tu reino. Babel dividió, Pentecostés unió. Babel fue orgullo, Pentecostés fue obediencia. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si hay un espíritu de Babel en esta iglesia, en este ministerio, un espíritu tratando de dividir, un espíritu viniendo en contra de las familias, un espíritu de Babel tratando de llegar a las alturas sin Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y yo declaro un Pentecostés de unidad en este ministerio, en esta iglesia y en tu vida. Si hay un espíritu de Babel que es y se manifiesta como orgullo, lo reprendo, lo paralizo en el nombre poderoso de Jesús, porque Pentecostés es obediencia. Y entonces llegamos a versículo 12, donde estamos parados, donde nosotros estamos parados proféticamente. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué hagamos? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere decir esto? Y en la semana que viene ya preparé el mensaje que se trata de esa línea y solo de esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Pero yo no tengo el permiso de predicar qué quiere decir esto sin ustedes ser llenos primero. No, pero simplemente cuéntame, quiero la información. Nada de eso. Este sábado, esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Esa pregunta sigue viva hoy. ¿Qué hago con este bautismo? ¿Qué hago con esta unción? ¿Qué hago con esta palabra? ¿O qué hago con este testimonio? ¿Qué quiere decir esto? Y la pregunta hoy es: ¿qué quiere decir este sonido? ¿Qué quiere decir este sonido que hemos escuchado todo el año pasado? El año pasado y prácticamente este año también, es como si estoy viviendo en una casa de gallinas que siempre hacen ruido. No hay silencio, todos a la misma vez. Hay muchas voces ahora, hay mucha confusión ahora, pero el estruendo está aquí. El estruendo está aquí. Tenemos que hacer esa pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué quiere decir este sonido? ¿Qué quiere decir este viento? Porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir este fuego? Mira, no todos entienden el viento. Pero versículo 3, más otros. Y hay muchos que han perdido el fuego por los más otros. Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El mismo viento. Dos reacciones. Mira, hay personas que andaban contigo que ahora no te entienden porque el Espíritu Santo está sobre ti. El mismo viento. Dos reacciones. Unos preguntaban: ¿qué hacemos con esto? Y otros se burlaban.
se burlaban de David también. Sus hermanos. El Espíritu Santo siempre va a producir división de interpretación, para que no entiendas y para que dependes. El que discierne se acerca. Cuando no entiendes, el que discierne se acerca. El que no, se burla. Pero ten cuidado, no blasfemes. No blasfemes. Viendo a alguien en la iglesia y tú criticándolo, eso no es Dios. Jamás. Yo tengo opiniones de ciertos pastores, predicadores, mega iglesias, posiblemente algunos aún en este país. No los veo, no los sigo. No los sigo, ¿por qué? Porque tengo que guardar mi corazón. Porque ya tengo una opinión, y si yo sigo viendo, me sigo pudriendo. Para mí sería mejor no ver. Habacuc 3:3. Si dos no están en acuerdo, andarán juntos. Si no estoy en acuerdo con lo que veo, si no estoy en acuerdo con lo que siento, tú no me vas a encontrar andando con él. Porque hay otro zorro donde estoy conectado. Aquí tengo mi zorrito. Estamos conectados. Pero no solo estamos conectados, estamos en fuego. Y estamos corriendo en la dirección del enemigo, encendiendo todo en el camino. Y cuando el viento viene, va a encenderlo todo. Maranata, prepárate, porque este es año de fuego. El Espíritu Santo siempre va a producir división de interpretación. El que discierne se acerca, el que no se burla y se va. Ojalá se va. Hay muchos que se burlan y se quedan. Pero escucha esto con claridad. El viento no vino para impresionar a la multitud. El viento vino para empoderar a la iglesia. Después de este sonido, Pedro se levanta. El mismo Pedro que le negó, el mismo Pedro que tuvo miedo, el mismo Pedro que se escondió. Y eso no debe ser específico para Pedro, específicamente para Pedro. Eso debe ser para cualquier persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo. El mismo tú que le negó, el mismo tú que tenía miedo, el mismo tú que te escondías, lo negaste con tu estilo de vida. Tú tenías miedo porque no sabías lo que estaba al otro lado de la vida. Y después de tu pecado tú te escondes como si Dios no está ahí. Como si tú te puedes esconderte de Dios. Tú no puedes esconderte de Dios. Toda la gloria de Dios está aquí en la tierra, llenando la tierra con la gloria de Dios. La tierra ya está llena, porque todo fue hecho por Él, para ser reconciliado a Él. Aún también los principados, los potestades, el mismo diablo. Todo fue creado por Él. Pero todo creado tiene propósito. No hay nada creado que fue creado por accidente. Todo tiene propósito. Es muy interesante que cuando estaban procesando pollo, grasa, lo que usan para petróleo, lo que usan para la gasolina, cuando lo estaban procesando, haciendo gasolina, había algo que sobraba. Y ellos no sabían qué hacer con toda esa cosa que sobraba. Ellos tenían que empacarlo en barrels. Amén. Tenían que empacarlo en eso porque había una gran cantidad de lo que sobraba. Ellos solo necesitaban la gasolina.
pero no el desechable. De repente vino alguien y le dijo: déjame encargarme de tu basura. Y esa persona inventó la compañía que se llama Vaselina. Vaselina era la basura de la gasolina, de ese petróleo. Ese petróleo fue hecho por Dios. Y aunque era basura para una persona, era tesoro para otro. Si tú eras basura para una persona, serás tesoro para otro. Porque nada que fue hecho es algo que no tiene propósito. Aún tu desierto, aún tu enfermedad, aún tu circunstancia, tu montaña, tu gigante tiene propósito. Mira, el gigante Goliat nunca iba a matar a David, pero por esa victoria le presentó como rey delante de todos. El mismo Pedro que le negó, el mismo Pedro que tuvo miedo, el mismo Pedro que se escondió. Mira, el viento no cambia circunstancias, el viento cambia personas. Y Jasper, para que sepas, yo oí ese video después que terminé este mensaje, no lo toqué. El viento no cambia la circunstancia, el viento cambia las personas. El aceite no cambia las circunstancias, pero el aceite te cambia como persona. Y cuando una persona cambia, la historia cambia. Pero ten cuidado con quién tú andas, porque ellos siempre te cuentan de tu historia antigua. Ellos siempre te cuentan de quién tú eras, no de quién eres. Pentecostés fue el día donde Dios dijo: ya no caminaré solo con ustedes, ahora viviré dentro de ustedes. Ustedes querían llegar a mí en Babel, pero yo quería llegar a ti en Pentecostés. El sonido de un viento recio no fue ruido, fue anuncio. Anuncio de una nueva era. Anuncio de una iglesia viva. Anuncio de un pueblo que no camina por vista, sino por el soplo de Dios. Somos esa iglesia. Queremos ser esa iglesia. Y hoy la pregunta no es si el viento sigue soplando. La pregunta es si estamos unánimes. La pregunta es si estamos juntos. La pregunta es si estamos listos para ser llenos. Y si tú piensas, ya estoy lleno, tú estás más vacío que nunca. Y el Espíritu Santo está moviéndose sobre tu desorden, buscando tu permiso para llenarte. Yo dije que están vacíos, quizás no es así. Quizás sí están llenos, pero no de Dios. Están llenos de ellos. Están llenos de su propio orgullo. Están llenos de su propia opinión, de sus límites, de sus pensamientos. La pregunta es si estamos unánimes. La pregunta es si estamos juntos. La pregunta es si estamos listos para ser llenos. Porque cuando el viento suena, algo va a cambiar. Y con esto cierro una oración, por favor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Empieza a orar. Empieza a orar. El Espíritu Santo está buscando preparar la tierra con su viento. Él está buscando preparar la tierra. Está buscando preparar la tierra. Pero un terreno con concreto, tú no puedes sembrar en eso. Un terreno que tiene piedras, no puedes sembrar en eso. Un terreno que tiene la otra cosa, no se puede. Solo sobre tierra fértil. Solo sobre tierra fértil. Dile al Señor: yo quiero ser tierra fértil. Iglesia, ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y adopta una postura interior de rendición y de firmeza. Padre, venimos delante de ti no como espectadores, sino como un pueblo que ha oído el sonido. Hoy no pedimos emociones. Hoy no pedimos señales externas.
Hoy reconocemos el viento que viene del cielo y cambia todo. Espíritu Santo, tú que eres Rúa. Espíritu Santo, tú que eres soplo. Espíritu Santo, tú que eres viento, el viento eterno de Dios. Reconocemos que cuando tú soplas, ya nadie puede permanecer igual. Y hoy confesamos que hemos oído el sonido y que no queremos resistirlo, no queremos analizarlo, no queremos ignorarlo. Hoy abrimos el interior de la casa, no las paredes, no el techo, solo el corazón. Abrimos nuestro corazón, abrimos el templo del Espíritu Santo otra vez para que tú lo puedas llenar. Te invitamos, Espíritu de Dios, para que seas pastor de tu tiempo, de tu templo, que se llama mi vida. Mira, mamá, hoy abrimos el interior de la casa, no las paredes, no el techo, sino el corazón. Sopla, sopla, sopla sobre todo estancamiento. Sopla sobre toda pasividad espiritual. Sopla sobre todo cansancio acumulado. Sopla sobre toda comodidad que nos ha detenido. Sopla sobre cada enfermedad. Sopla sobre cada pasado. Sopla sobre cada cuenta bancaria. Sopla sobre cada posición en cada trabajo. Sopla sobre la cabeza de cada casa. Llena no solo la iglesia con tu viento, con tu sonido. Llena cada casa de cada miembro de Maranatha Norte con el sonido de avivamiento. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, así como en Génesis te movías sobre el caos, esta noche te invito a moverte sobre este caos que yo llamo mi vida. Muévete hoy sobre todo lo que aún no tiene forma en nosotros. Y así como en Ezequiel, tú soplaste vida en los huesos secos. Sopla vida sobre todo llamado que parecía dormido. Sopla vida sobre cada sueño que se siente cancelado. Sopla vida sobre cada matrimonio que ha dejado de quemar, que ha dejado de arder. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro un bautismo de esperanza. Yo declaro un bautismo de amor. Yo declaro un bautismo de expectativa. En el nombre de Jesús, sopla vida sobre todo llamado que parecía dormido, sobre toda asignación que parecía lejana, sobre toda obediencia postejera. Y hoy recibimos el viento. Hoy recibimos el viento, no como consuelo solamente, sino como dirección. Dirígenos, dirígenos, dirígenos. No queremos ser una iglesia sentada, queremos ser una iglesia en pie. Queremos ser una iglesia militante, una iglesia que marcha, una iglesia que marca, una iglesia que suena en el nombre de Jesús. No somos ni queremos ser una iglesia silenciosa. Queremos ser una iglesia trompeta, anunciando el gran y terrible día del Señor. Queremos ser una iglesia alineada con el cielo. Que el cielo se une con la tierra. Que el cielo se une con esa iglesia. Que el cielo se une con tu propósito. Que el cielo se une. Y sellamos. Sellamos. Diga eso conmigo. Y sellamos en el nombre de Jesús todo lo que tú has afirmado hoy en el Espíritu. Sellamos este mensaje, no en la mente, sino en la postura. Que este viento me marca, que este viento me despierte, que este viento me empuje hacia la obediencia completa. Espíritu Santo, no nos permitas volver a la normalidad después de haber oído tu sonido. Nos entregamos al movimiento que tú inicias
sin correr delante de ti, pero sin quedarnos atrás, porque estás en mí. Y hoy declaramos, somos una casa llena, somos un pueblo alineado, somos una iglesia viva antes el soplo de Dios. Y sellamos este momento en preparación para este sábado, cuando recibiremos nuestra unción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Déselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.